El siseo del aceite caliente en la freidora finalmente se acalló. Sofía Herrera, agotada, se desató el delantal desgastado, salpicado de manchas de grasa, sintiendo la espalda dolorida después de 12 horas de pie sin descanso. El olor a fritanga y especias de la cocina estrecha del bar de barrio se aferraba a cada hebra de su cabello, a cada fibra de su ropa, convirtiéndose en un aroma característico imposible de lavar. Solo quería volver a su pequeña bujardilla, sumergirse en agua tibia y dormir profundamente. Pero justo cuando salía por la puerta trasera del bar, el viejo móvil en su bolsillo vibró con insistencia. Era Javier Mendoza. Contestó apresuradamente, con un tono ligeramente culpable. «Javier, ya he terminado. Voy de camino a casa». Al otro lado de la línea no hubo ni un saludo, solo su voz fría e impaciente, como una orden innegociable. «¿Dónde estás? Ven al restaurante El Mirador del Rey ahora mismo. Tienes que estar aquí en 15 minutos». Sofía se quedó helada. El Mirador del Rey era uno de los restaurantes más lujosos de Madrid. Un lugar donde una sola cena podía costar su salario de un mes entero. «¿Para qué, Javier? Es que estoy un poco cansada», balbuceó, con un mal presentimiento creciendo en su interior. «¿Has olvidado que hoy es el cumpleaños de mi madre?» El tono de Javier se volvió aún más áspero, como si su despiste fuera un crimen capital. «Toda la familia está aquí. Eres la esposa del hijo mayor. ¿Qué clase de imagen damos si no apareces?» «Deja de perder el tiempo. No quiero tener que repetírtelo». Colgó sin darle oportunidad de explicar o negarse. El pitido prolongado del teléfono fue como una aguja clavándose en su fatigado corazón. Sabía que no podía faltar. En 5 años de matrimonio con la familia Mendoza, se había acostumbrado a poner la imagen de Javier y su familia por encima de todo. Miró su ropa, una camiseta descolorida y unos vaqueros viejos, y suspiró. El tiempo era demasiado justo para volver a casa a cambiarse. Además, incluso sus mejores atuendos difícilmente podrían considerarse elegantes para un lugar como el Mirador del Rey. Apretó los dientes y paró un taxi, rezando en su interior para no avergonzar a Javier. 15 minutos después, el taxi se detuvo frente al opulento edificio. El brillo de las lámparas de cristal la deslumbró. Respiró hondo, tratando de arreglarse el pelo alborotado, y entró con timidez. Desde la entrada, la mirada del personal fue un poco extraña, pero la guiaron profesionalmente al reservado VIP. En cuanto se abrió la pesada puerta de madera, todo el ruido del interior cesó de repente. Más de una docena de pares de ojos se volvieron hacia ella, inquisitivos, críticos y, finalmente, despectivos. Su suegra, la señora Mendoza, sentada en la cabecera de la mesa, frunció el ceño en su rostro perfectamente maquillado. Le lanzó una mirada fulminante y luego se giró, como si no la viera. Las tías y tíos de su marido susurraban entre sí, con sonrisas burlonas que no intentaban disimular. Javier estaba sentado en el centro, junto a su madre, y en su atractivo rostro solo había ira y vergüenza. La miró fijamente, como si quisiera atravesarla con la mirada. Sofía bajó la cabeza. Sus manos ásperas y callosas se apretaron involuntariamente. «Lo siento, he llegado tarde», murmuró. Nadie respondió. El aire en la habitación se volvió denso y opresivo. «Sofía, ¿no tienes vergüenza?», dijo finalmente Javier, su voz siseando entre dientes, lo suficientemente alta para que todos la oyeran. «Mírate. Esta es la fiesta de cumpleaños de mi madre, no tu cuchitril mugriento». Cada palabra era como un cuchillo en su orgullo. Sofía levantó la cabeza, sus ojos firmes mirando directamente a su marido, tratando de explicarse. «Acababa de salir del trabajo. No me dio tiempo a pasar por casa a cambiarme». «¿Salir del trabajo? ¿Qué clase de trabajo haces para acabar en este estado? Hueles a fritanga y estás sucia», intervino la señora Mendoza con voz agria. «Qué mala suerte la de los Mendoza, tener que cargar con una nuera como tú. Es una deshonra para todos». «Señora, no diga eso». Una voz dulce y suave se escuchó. Sofía miró. Sentada justo al lado de Javier había una chica joven y hermosa, con un vestido de diseñador de la última colección y un maquillaje impecable. Era Valeria Montes, la hija de un socio de negocios de Javier, a quien él siempre presentaba como una buena amiga. Valeria se levantó y se acercó a Sofía, arrugando ligeramente la nariz como si no soportara su olor, pero sus palabras eran aparentemente comprensivas. «Sofía, debes de estar agotada. ¿Por qué no vas un momento al baño a arreglarte un poco? He traído perfume. ¿Quieres que te ponga un poco?» Sus palabras, aparentemente amables, estaban cargadas de desdén, una bofetada invisible en la cara de Sofía. Retrocedió un paso y negó con la cabeza. «No, gracias». «Está bien, Valeria, déjala», dijo Javier,
tirando de Valeria para que se sentara de nuevo a su lado, con una mirada llena de cariño. Luego, se volvió hacia Sofía y señaló con frialdad una silla vacía en el rincón más alejado de la mesa. «Siéntate ahí y no molestes el apetito de los demás». Sofía caminó en silencio hacia esa silla. Durante toda la cena fue invisible. Nadie le habló, nadie le ofreció una copa de vino. Se sentó allí, escuchándolos hablar animadamente sobre marcas de lujo, viajes exóticos y negocios de millones de euros. Javier y Valeria estaban sentados juntos, y de vez en cuando él les servía comida, un gesto tan íntimo como el de dos amantes. Sofía miró sus manos, marcadas por el trabajo duro. Durante 5 años, había abandonado sus estudios en la universidad. Sus sueños, haciendo todo tipo de trabajos para ayudarlo a construir su carrera desde cero. Trabajó hasta la extenuación para conseguir dinero para sus inversiones, para que su suegra fuera de compras, y, más recientemente, para pagar las facturas del hospital de su padre adoptivo, gravemente enfermo en su pueblo. Pensó que su sacrificio sería recompensado, pero ahora que él era el director Mendoza, que había alcanzado cierto éxito, la persona que disfrutaba de la gloria a su lado no era ella. Su esposa, la que estuvo con él en las malas, se había convertido en una mancha que él quería borrar. Tenía un nudo en la garganta, no podía tragar nada. Esta lujosa fiesta de cumpleaños era para ella más fría que el invierno más duro de Madrid. La cena terminó finalmente en un ambiente tenso y distante. Sofía apenas había probado bocado, sentada en silencio en su rincón, hasta que los últimos invitados se marcharon. La señora Mendoza recibió un caro regalo de Valeria con una gran sonrisa, tratando a su nuera como si fuera aire. Cuando solo quedaron ellos tres, Javier se levantó, cogió su chaqueta y de paso abrigó a Valeria, que temblaba ligeramente de frío. Se volvió hacia Sofía, su tono aún desprovisto de calidez. «Vete a casa por tu cuenta. Estoy ocupado». Afuera, la noche había caído y una fina llovizna comenzaba a empapar el aire. Sofía miró por la ventana. La lluvia se hacía más fuerte. El camino a casa era largo, y a esa hora ya no había autobuses nocturnos. Lo miró con un último atisbo de esperanza, su voz suplicante. «Javier, ¿puedes llevarme? Llueve mucho». Javier frunció el ceño, visiblemente molesto. La miró de arriba abajo, luego miró a la delicada y elegante Valeria a su lado. La comparación fue cruel y evidente en sus ojos. «Tengo que llevar a Valeria al aeropuerto. Acaba de volver de un viaje de negocios y tiene mucho equipaje», inventó una excusa. «¿Puedo sentarme atrás? No os molestaré», insistió Sofía. Estaba realmente agotada, con el cuerpo dolorido, y no quería caminar sola bajo la lluvia helada. La paciencia de Javier pareció agotarse. La miró con una expresión de asco que nunca había visto en 5 años juntos. Se acercó y le susurró al oído, su voz cruel y venenosa. «Mírate, Sofía. Estás sucia y hueles a grasa. Solo ensuciarías mi Mercedes». Valeria es muy sensible a los olores. No quiero que se sienta incómoda. Cada palabra fue como un fragmento de hielo apuñalando su corazón. Se quedó paralizada, rígida. Olor a grasa. Era el olor del trabajo duro, el olor del dinero que había ganado con esfuerzo para esta familia. Y ahora, a sus ojos, era algo sucio y repugnante. Su coche, un regalo que ella había ayudado a pagar vendiendo el collar que era el único recuerdo de su madre, ahora no tenía sitio para ella. Al verla inmóvil, Javier pareció aún más irritado. Sacó la cartera, cogió unos billetes arrugados, de los que nunca usaba, y se los metió bruscamente en la mano. «Toma, coge un taxi, y no vuelvas a aparecer delante de mí con esta pinta». Dicho esto, sin mirar atrás, rodeó a Valeria con el brazo, la cubrió con el paraguas y la guió suavemente hacia el exterior. Valeria se giró y le dedicó a Sofía una sonrisa de suficiencia y lástima. Sofía se quedó sola en el vestíbulo vacío del restaurante. El calor de los billetes en su mano no podía calentar su corazón helado. Vio cómo el Mercedes negro brillante se alejaba bajo la lluvia, perdiéndose en el tráfico de Madrid. Allí iban su marido y la mujer a la que él valoraba, mientras ella era abandonada como un objeto viejo e inútil. Fue la gota que colmó el vaso. 5 años de amor, de sacrificio, de humillación, todo se convirtió en una broma amarga. El amor que una vez fue su todo era ahora una humillación absoluta. La lluvia arreciaba, mojándole el hombro. El frío le calaba hasta los huesos, pero no era nada comparado con el frío de su corazón. En ese momento se echó a reír, una risa tan amarga que se convirtió en llanto. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia. Se acabó, realmente se acabó. Temblando, sacó su viejo móvil. La pantalla parpadeó.
Su dedo se deslizó por la lista de contactos y se detuvo en un nombre al que no se había atrevido a llamar en 5 años. Abuelo. Esas 2 sílabas yacían allí como un mundo diferente que había olvidado a propósito. Un mundo de poder, de riqueza, de una identidad a la que había renunciado por un hombre llamado Javier Mendoza. Había pensado que nunca tendría que volver. Pero esa noche, ese mismo hombre lo había destrozado todo, empujándola al abismo. Su dedo tembló, pero luego se volvió firme. Sin dudar, pulsó el botón de llamada. El tono sonó, largo y persistente, como si conectara 2 mundos opuestos. Hubo unos segundos de silencio al otro lado, un silencio cargado de sorpresa, dolor y una autoridad largamente dormida. Finalmente, una voz anciana pero firme resonó, con un temblor incontenible. «Sofía, ¿eres tú mi niña?» Esa simple pregunta, esa llamada cariñosa después de 5 años, hizo que el muro que Sofía había intentado construir se derrumbara. Las lágrimas brotaron de nuevo, esta vez no de humillación sino de agravio. Abuelo sollozó. «Me he equivocado. Ya está, ya está. Vuelve a casa, eso es lo importante», dijo la voz de su abuelo, ahora firme. «Quédate donde estás, no te muevas. Mandaré a alguien a recogerte». La llamada terminó. Sofía se quedó inmóvil, temblando de frío y emoción. No supo cuánto tiempo esperó, solo que la lluvia de Madrid ya no parecía tan helada. Tenía un lugar al que volver. En ese momento, al final de la calle, una hilera de faros brillantes rasgó la cortina de lluvia. El rugido profundo y suave de los motores se acercó, atrayendo la atención de los pocos transeúntes. 1, 2, 3, en total 5 Rolls-Royce negros, brillantes como espejos, se detuvieron en fila frente a ella. Eran como bestias lujosas de otro mundo, completamente fuera de lugar en esa calle modesta. La puerta del coche principal se abrió. Un hombre alto, con un traje impecable, salió sosteniendo un gran paraguas negro. Su porte era recto, su rostro anguloso y sus ojos afilados tras unas gafas sin montura denotaban calma e inteligencia. Detrás de él, casi una docena de guardaespaldas vestidos de negro salieron de los otros coches, formando 2 hileras solemnes. El hombre del paraguas se acercó rápidamente a Sofía, protegiéndola de la lluvia. Se detuvo frente a ella, inclinó ligeramente la cabeza y dijo con voz grave y respetuosa: «Señorita, por fin ha llamado». El señor llevaba mucho tiempo esperando. Era Mateo Vargas, el abogado personal y hombre de mayor confianza de su abuelo. 5 años sin verlo, y seguía igual, apareciendo siempre en el momento justo que ella más lo necesitaba. Sofía asintió, con un nudo en la garganta que le impedía hablar. «Hace frío fuera, por favor, suba al coche, señorita». Mateo hizo una señal, y un guardaespaldas abrió la puerta del lujoso vehículo. Sofía respiró hondo, dispuesta a dar un paso, pero en ese instante, una voz familiar, obsesiva, llena de asombro e incredulidad, sonó detrás de ella. «Sofía». Se detuvo, pero no se giró. Javier estaba en la puerta del restaurante, con una carpeta en la mano que supuestamente había olvidado. Se suponía que iba de camino al aeropuerto con Valeria, pero quizás el destino quería que presenciara esta escena. Estaba petrificado, sus ojos clavados en la flota de coches que probablemente no podría permitirse ni en sueños. Luego miró al hombre elegante que sostenía el paraguas para su esposa, a los guardaespaldas que se inclinaban respetuosamente, y finalmente, a Sofía. Seguía con la misma ropa vieja, el mismo aspecto cansado, pero ahora, en medio de ese lujo, parecía misteriosa y distante. ¿Qué está pasando?», balbuceó acercándose a ella confundido. «¿Quiénes son ellos? ¿Los conoces? ¿Sofía?» Mateo Vargas frunció el ceño ligeramente y se interpuso cortésmente entre Sofía y él, como un muro protector que la separaba de su antiguo y doloroso mundo. Miró a Javier, su expresión se volvió fría. «¿Y usted es?». La pregunta, educada pero distante, hizo que Javier sintiera como si le hubieran puesto una losa en el pecho. Él era su marido, y este hombre le preguntaba quién era. Sofía no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el coche. No quería perder ni un segundo más con el hombre que había pisoteado su amor y su sacrificio. En el momento en que le dio la espalda, el mundo de Javier comenzó a resquebrajarse. «Sofía, espera», gritó Javier, intentando seguirla, pero 2 guardaespaldas altos lo bloquearon. Luchó en vano, mirando con pánico la espalda de su esposa. «¿A dónde vas? Dime qué está pasando». Sofía no miró atrás. Su mano se posó en la fría manilla del coche. Estaba a punto de escapar de esta pesadilla. Mateo permaneció allí, su mirada afilada como un cuchillo fija en Javier. No dio ninguna orden a los guardias, pero su aura imponente hizo que Javier no se atreviera a insistir.
Parece que este señor se preocupa mucho por nuestra señorita, dijo Mateo, su voz tranquila pero cargada de una presión invisible. Señorita, es mi esposa. ¿Quiénes sois vosotros? ¿A dónde os la lleváis? Rugió Javier, los celos y la ansiedad apoderándose de él. Mateo sonrió con frialdad. Sacó un elegante tarjetero de plata de su bolsillo, extrajo una tarjeta y se la tendió. Soy Mateo Vargas, asesor legal del Grupo Herrera. Encantado de conocerle. Director Mendoza. Las 4 palabras Grupo Herrera fueron como un rayo que le partió el alma. Javier se quedó atónito, sus ojos fijos en la tarjeta. ¿El Grupo Herrera de Madrid? ¿El gigante tecnológico e inmobiliario que toda empresa respetaba? ¿Por qué su abogado estaba aquí, llamando a su esposa señorita? Un pensamiento aterrador cruzó su mente, pero no se atrevió a seguirlo. ¿Grupo Herrera? Tartamudeó. ¿Qué tiene que ver con mi esposa? Oh, parece que el director Mendoza todavía no lo entiende, continuó Mateo con calma, cada palabra un martillazo en la mente caótica de Javier. Seguramente está muy ansioso por firmar ese contrato de desarrollo de software con la tecnológica AstraTech, ¿verdad? Es un proyecto importante, que podría llevar a su empresa a otro nivel. Javier tragó saliva. Sí, AstraTech era su mayor objetivo este año. Había movido muchos hilos, incluso utilizando a Valeria, para conseguir una reunión la próxima semana. Si tenía éxito, su empresa se convertiría en una fuerza a tener en cuenta en Madrid. ¿Cómo lo sabe? Porque AstraTech es solo una pequeña filial recién fundada de nuestro Grupo Herrera. La respuesta de Mateo hizo que la cabeza de Javier explotara. Todo empezó a encajar de una manera aterradora. Grupo Herrera. El abogado del Grupo Herrera. Señorita. Su esposa. De apellido Herrera. Sofía Herrera. No, era imposible. Recordó su apariencia sumisa y resignada durante años, su ropa barata, sus comidas frugales, las noches en vela trabajando para conseguir dinero para que él pudiera emprender. ¿La heredera del Grupo Herrera viviendo una vida así? Era demasiado absurdo. Pero luego recordó la determinación en sus ojos, una fuerza que nunca se apagó por mucho que la pisoteara. Recordó su silencio aterrador en la cena de esa noche. No era sumisión, era una decepción absoluta. Sofía Herrera. Murmuró su nombre, su voz rota. Miró hacia el coche. La puerta seguía abierta. Sofía, de pie junto a ella, finalmente se giró para mirarlo. En sus ojos no había amor ni dolor, solo la fría indiferencia con la que se mira a un extraño por la calle. Y en ese instante, Javier supo que todo era verdad. ¿Qué había hecho? Había despreciado, humillado y abandonado a la mujer que una vez amó. Pero no solo había abandonado a una esposa, había desechado un tesoro, su futuro, la carrera por la que había sacrificado su juventud. El contrato del destino con AstraTech, su oportunidad de oro, todo estaba en manos de la mujer a la que acababa de llamar sucia. El arrepentimiento y el miedo lo consumieron como un monstruo gigante. Sintió un dolor agudo en el pecho. No podía respirar. Todo a su alrededor se volvió borroso. La imagen de Sofía dándole la espalda y subiendo al lujoso coche fue lo último que vio. Él mismo lo había destruido todo. No. Fue lo único que pudo decir antes de que su cuerpo se aflojara y sus ojos se oscurecieran. Se desmayó en la fría acera, bajo la incesante lluvia de Madrid. El Rolls Royce se deslizó suavemente lejos de la calle ruidosa y la lluvia de Madrid, dejando atrás a un hombre inconsciente y un pasado doloroso. Dentro del coche, el ambiente era tranquilo y cálido. Sofía estaba sentada erguida, con la mirada perdida en la ventana. Las luces de neón de la ciudad pasaban como manchas de color borrosas. Mateo, sentado frente a ella, no dijo nada. Solo le ofreció en silencio un pañuelo de seda suave y un vaso de agua tibia. Su delicadeza y consideración hicieron que Sofía se sintiera un poco avergonzada. Gracias, abogado Vargas, dijo ella en voz baja, su voz todavía un poco ronca. No hay de qué, señorita. Es mi deber, respondió él, manteniendo su tono profesional. El señor la espera en el aeropuerto. El jet privado despegará en 1 hora. Vamos directamente a la finca en La Moraleja. La Moraleja. Esas palabras hicieron que su corazón temblara. Hacía 5 años que no volvía a ese lugar. El lugar donde nació y creció, donde estaba su verdadera familia. Una vez, por amor, lo rompió todo, y ahora, traicionada por ese mismo amor, tenía que volver. ¡Qué ironía! El vuelo nocturno transcurrió en silencio. Cuando el avión aterrizó en el aeródromo privado de la familia Herrera a las afueras de Madrid, casi amanecía. El aire frío y seco del norte la envolvió de inmediato, tan diferente de la humedad de la capital. Al bajar por la escalerilla, Sofía vio a una figura anciana pero imponente esperándola en la pista. Era su abuelo, don Ricardo Herrera,
presidente del Grupo Herrera. A su lado, un hombre más joven, con su mismo rostro severo y aura afilada como una cuchilla. Era su hermano mayor, Adrián Herrera, el director general ejecutivo del grupo. Al ver su aspecto demacrado y pálido y su ropa raída, los ojos de don Ricardo se enrojecieron y el bastón que sostenía tembló ligeramente. Había envejecido, ya no tenía la dureza de 5 años atrás. Esta niña tonta... Por fin ha vuelto, dijo, tratando de mantener la compostura, pero sin poder ocultar la emoción. Sofía corrió hacia él y se arrodilló a sus pies. Abuelo, he sido una mala nieta. Ya estoy en casa. Don Ricardo la levantó apresuradamente, su mano anciana y temblorosa acariciando su pelo enmarañado. Levanta, levanta. Nadie de la familia Herrera se arrodilla. Con que hayas vuelto es suficiente, es suficiente. Adrián, a su lado, la miró con ojos complejos. Sin decir palabra, se quitó su caro abrigo de cachemir y la cubrió, ocultando su lamentable aspecto. El gesto fue un poco rígido, pero lleno de protección. Vamos a casa, dijo con frialdad, pero en el fondo de sus ojos brillaba un destello de dolor. El Bentley los llevó a la mansión principal de la familia Herrera. De vuelta en su habitación familiar, donde todo seguía intacto, como cuando se fue, Sofía se sintió como en un sueño. Después de una ducha, se miró en el gran espejo. La chica del reflejo tenía un rostro hermoso pero pálido. Unos ojos que antes eran claros ahora ocultaban cansancio y dolor. Miró la ropa vieja tirada en el suelo, y luego el enorme armario lleno de ropa de diseñador que había olvidado durante años. Era hora de terminar. Cogió unas tijeras del tocador y, sin dudarlo, se cortó el pelo largo que había cuidado durante tanto tiempo. Cada mechón que caía era como cortar un trozo de un recuerdo doloroso. El corte bob hasta los hombros endurecía sus rasgos, dándole un aire más afilado y decidido. Luego abrió el armario. En lugar de los vestidos de princesa de antaño, su mirada se detuvo en los trajes sastre de corte impecable, las blusas de seda y los potentes zapatos de tacón de aguja. Cuando Sofía bajó al salón, tanto su abuelo como su hermano se quedaron atónitos. Ya no era la chica desaliñada y cansada de Madrid. Ante ellos estaba Sofía Herrera, la heredera de la familia, con un elegante traje blanco, el pelo corto y pulcro, y una mirada firme y fría. El aura de nobleza y determinación que emanaba infundía respeto. Se acercó e inclinó la cabeza ante su abuelo. Abuelo, hermano, estoy lista. Quiero hacerme cargo de los proyectos del Grupo Herrera en Madrid. Su mirada no vaciló ni un instante. El juego lo había empezado Javier Mendoza, pero la persona que le pondría fin sería ella. El penetrante olor a desinfectante hizo que Javier Mendoza frunciera el ceño y despertara. Abrió los ojos con dificultad. Lo primero que vio fue el techo blanco del hospital. Le dolía la cabeza a martillazos, y los recuerdos de la noche anterior lo inundaron como un torrente caótico y aterrador. La flota de coches de lujo, Mateo Vargas, el Grupo Herrera, y la mirada fría de Sofía. «Oh, hijo mío, has despertado». El llanto de su madre sonó a su lado. Le cogió la mano, llorando y lamentándose. «¿Qué susto me has dado? ¿Por qué te desmayaste en la calle? ¿Fue esa bruja de Sofía la que te hizo algo?» Javier no escuchó ni una palabra de su madre. Apartó su mano de un manotazo y se sentó de golpe, ignorando el mareo. «¿Dónde está mi móvil?» «Dame mi móvil», gritó, con los ojos inyectados en sangre, buscando frenéticamente. Su madre, asustada por su reacción, sacó el teléfono de su bolso y se lo dio. Temblando, abrió la agenda, buscó las palabras «mi amor», que hacía mucho que no usaba, y pulsó el botón de llamada repetidamente. «El número que usted marca no está disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde». La voz automática sonó una y otra vez, fría e impersonal, como una sentencia de muerte suspendida sobre su cabeza. No se rindió, siguió llamando. Llamó hasta que su madre, harta, le arrebató el teléfono. «¿Estás loco? Se ha ido con otro. ¿Para qué la llamas?» «Tú no sabes nada», gritó él. Por primera vez en su vida le levantaba la voz a su madre. «¿Sabes el daño que me has hecho? Todo es culpa tuya. Si no fuera porque ella siempre despreciaba a Sofía, si no fuera por su vanidad, quizás él no se habría cegado, quizás no la habría tratado con tanta crueldad». Justo entonces, su teléfono volvió a sonar. Era el número de su asistente. Le arrebató el teléfono a su madre y contestó, con voz temblorosa. «¿Diga?» «¿Qué pasa?» La voz de su asistente al otro lado sonaba extremadamente alarmada y apresurada. «Director Mendoza, malas noticias. Acaban de llamar de la tecnológica AstraTech. Dicen que quieren cancelar la reunión de negociación de la próxima semana». «¿Qué?» Javier sintió que el mundo se derrumbaba. «¿Cancelar? ¿Por qué? ¿No estaba todo arreglado?» «No lo sé. Solo dicen que es una decisión de la alta dirección.
sin dar razones específicas. Director, ¿qué hacemos ahora? Hemos invertido mucho esfuerzo y dinero en este proyecto. Antes de que pudiera recuperarse, el asistente continuó, su voz casi al borde del llanto. Y hay más, director. Las acciones de nuestra empresa han sufrido una venta masiva y repentina en el mercado. En solo una mañana, el precio se ha desplomado. Los inversores no paran de llamar a la oficina para exigir explicaciones. La empresa es un caos. Los oídos de Javier zumbaban. Ya no escuchaba nada más. Astra Tech cancelando el contrato. Las acciones en caída libre. Todo sucedía demasiado rápido, demasiado de repente. Justo después de que se revelara la identidad de Sofía. No era una coincidencia. Era una venganza. Ella había empezado. Estaba usando el poder del Grupo Herrera para destruirlo. Soltó el teléfono. Cayó al suelo con un golpe seco. Se sentó en la cama del hospital, helado, consumido por el miedo, un miedo que nunca antes había sentido. Había provocado a alguien a quien nunca, jamás, podría ofender. Javier, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso de las acciones? ¿Hay problemas en la empresa? Preguntó su madre con preocupación, pero en sus ojos solo había interés por el dinero. Javier no respondió. Se quedó sentado, mirando al vacío. Sabía que su pesadilla no había hecho más que empezar. 3 días después, en la sede central del Grupo Herrera en Madrid, la sala de juntas del último piso, reservada para las reuniones de más alto nivel, estaba sumida en un silencio tenso. Todos los directores de departamento, figuras veteranas del mundo empresarial, estaban sentados en sus sitios, con la mirada fija en la joven que se encontraba frente a la gran pantalla de proyección. Sofía llevaba un traje sastre blanco impecablemente cortado que realzaba su figura esbelta pero enérgica. Su pelo corto, peinado con esmero, dejaba al descubierto una frente alta y unos ojos brillantes y decididos. Ya no era la mujer cansada y sumisa de Madrid. Ahora era Sofía Herrera, la heredera de la familia, y el aura de una reina comenzaba a manifestarse. El mercado tecnológico en Madrid está en un punto de inflexión muy dinámico. Su voz, clara y nítida, resonó en la sala. Hay muchas startups con potencial, pero con estructuras de capital débiles, fáciles de adquirir. Esta es una oportunidad de oro para que el Grupo Herrera expanda su influencia hacia el sur. Con el mando a distancia, cambió de diapositiva. En la pantalla apareció una serie de gráficos y datos detallados. Todos en la sala, incluso los que inicialmente dudaban de la capacidad de la señorita que había huido de casa durante 5 años, estaban ahora asombrados. Su análisis era agudo, lógico y directo, demostrando una visión estratégica que no envidiaba a ninguno de los presentes. Adrián Herrera, sentado en el puesto de vicepresidente, observaba a su hermana con los brazos cruzados y una mirada fría. No mostraba ningún favoritismo. Al contrario, era aún más exigente. Hablar es fácil. En concreto, ¿cuál es tu primer objetivo? Sofía no se inmutó ante la pregunta de su hermano. Con calma, cambió a otra diapositiva. Apareció el logo de una empresa familiar. La tecnológica Innovatech leyó el nombre, su tono desprovisto de emoción, como si fuera un simple objetivo de negocio. Fundada hace 5 años, especializada en el desarrollo de aplicaciones de software. Tiene una buena base tecnológica y un equipo técnico competente. Sin embargo, su director general, Javier Mendoza, es demasiado inexperto en gestión financiera y estrategia a largo plazo. Recientemente, el precio de sus acciones se ha desplomado tras fracasar en las negociaciones con Astra Tech. Su flujo de caja tiene serios problemas. Según mi evaluación, con un pequeño empujón, podemos adquirir la totalidad de Innovatech por un precio que no podría ser más bajo. Un murmullo recorrió la sala. Adquirir una empresa en pleno desarrollo, aunque en dificultades, era un movimiento audaz. Un director de más edad tomó la palabra. Señorita Herrera, ¿no es eso demasiado arriesgado? Innovatech, después de todo, tiene una cierta posición en Madrid. Sofía sonrió levemente, una sonrisa llena de confianza y frialdad. Precisamente porque tiene una posición, es por lo que debemos adquirirla, para hacer nuestra esa posición. En cuanto al riesgo, hizo una pausa, su mirada recorriendo a todos. En los negocios, lo más aterrador no es el riesgo, sino perder una oportunidad. Y yo nunca perderé mis oportunidades. La determinación en sus palabras silenció cualquier objeción. Adrián miró a su hermana y, en el fondo de su mirada gélida, finalmente brilló un destello de satisfacción. Su hermana pequeña había madurado de verdad. La reunión concluyó con un consenso casi unánime. A Sofía se le otorgó plenos poderes para gestionar las inversiones y adquisiciones en el mercado de Madrid. Se le asignó el equipo más selecto, incluido Mateo Vargas como asesor legal principal. Cuando todos se fueron y solo quedaron los 2 hermanos en la sala, Adrián se acercó y le dio una palmada en el hombro.
Buen trabajo. Gracias, hermano. Sé que no haces esto solo por negocios, dijo él sin rodeos, pero no me importa. Lo que me importa es el resultado. No dejes que los sentimientos personales afecten los intereses del grupo. Lo entiendo, asintió Sofía. Su mirada se endureció. Descuida. Mis sentimientos personales murieron aquella noche lluviosa en Madrid hace años. Ahora, solo existen los intereses. Cogió el dossier de Innovatec. Pasó a la página de información personal de Javier Mendoza. Su foto de carné seguía siendo atractiva, llena de la misma ambición de siempre. Sofía deslizó suavemente el dedo sobre aquel rostro familiar. Sus finos labios se curvaron en una sonrisa helada. Javier Mendoza, en esta hora de venganza, yo seré la directora y tú, el protagonista más patético. Javier acababa de recibir el alta del hospital. Su cuerpo todavía estaba débil, pero no se atrevía a descansar ni un segundo. Corrió a la empresa, y la escena que encontró casi lo hizo caer de rodillas. La oficina, que siempre había estado ordenada y llena de vida, era ahora un caos, como un mercado en plena liquidación. Los teléfonos no paraban de sonar. Los empleados discutían y los inversores llamaban para insultar por teléfono. Al verlo, todos se agolparon a su alrededor como si fuera su salvador. Director Mendoza, ha llegado. ¿Qué hacemos ahora? Director, el Grupo Valbuena acaba de enviar un correo electrónico cancelando unilateralmente nuestro contrato de servicio exclusivo. No solo Valbuena, Comercial Sol también. Dicen que su estrategia ha cambiado y ya no colaboran. El banco ha llamado para exigir el pago anticipado de la deuda. Dicen que nuestra empresa tiene un alto riesgo crediticio y han congelado nuestra línea de crédito. Cada mala noticia era como una bomba explotando en sus oídos. Valbuena y Sol eran sus dos mayores socios, representando más del 60% de los ingresos de Innovatec. Perderlos significaba la parálisis casi total de la empresa. Peor aún, que el banco congelara su flujo de caja era como cortarle la última vía de supervivencia. ¿Por qué? ¿Por qué han hecho esto todos a la vez? Rugió, agarrando por el cuello al jefe de ventas. ¿Cuál es la razón? ¿No teníamos una buena relación con ellos? El jefe de ventas, pálido como un muerto, respondió temblando. No lo sé. Solo dieron razones muy generales. Intenté contactar con el director Rivas de Valbuena, pero no me coge el teléfono. Javier soltó al hombre y se dejó caer en su silla de director. Sabía mejor que nadie que no era una coincidencia. Había una mano invisible moviendo los hilos, una fuerza enorme que quería aplastar su empresa. Y esa fuerza solo podía ser el Grupo Herrera. Solo podía ser Sofía Herrera. Temblando, cogió el teléfono y marcó el número del director Rivas, con quien solía ir a tomar copas. Después de varios intentos, finalmente contestó. Diga, Director Rivas. Ah, director Mendoza. Lo siento, estoy en una reunión. Su voz era fría y distante, muy diferente a la de siempre. Director Rivas. Solo 5 minutos, suplicó Javier. ¿Por qué Valbuena ha cancelado el contrato de repente? ¿Hemos hecho algo mal? Si es así, lo corregiremos. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro. Mendoza, no me compliques las cosas. Estos son solo negocios. Has ofendido a quien no debías ofender. Mi consejo es que te prepares para lo peor. Dicho esto, colgó. Has ofendido a quien no debías ofender. Javier repitió las palabras. Una sonrisa más amarga que el llanto se dibujó en sus labios. ¿Acaso no sabía a quién había ofendido? Había ofendido a su propia esposa, a la que había humillado y pisoteado sin piedad. Ella ni siquiera necesitaba aparecer. Con unas pocas llamadas, una ligera presión del Grupo Herrera, los socios que antes se inclinaban ante él ahora le daban la espalda, evitándolo como la peste. Este era el poder del dinero y la autoridad, lo que él había perseguido toda su vida, y ahora se volvía para aplastarlo. Ese día, llamó frenéticamente, envió correos electrónicos, fue a casa de sus conocidos para pedir ayuda. Pero solo encontró puertas cerradas, llamadas sin respuesta y miradas de lástima mezcladas con rechazo. Se dio cuenta de que, en Madrid, estaba completamente aislado. Esa noche, Javier se sentó solo en la oficina oscura, rodeado de un silencio mortal. Miró por la ventana. La ciudad nocturna seguía siendo espléndida y brillante, pero ninguna de esas luces le pertenecía. El imperio que había construido con sus propias manos se estaba derrumbando ante sus ojos. La venganza de ella apenas había comenzado, pero ya era suficiente para dejarlo al borde del abismo. No se atrevía a imaginar lo terribles que serían los días venideros. Después de 2 días viviendo en un infierno, acorralado, Javier tomó una última decisión. Tenía que ir a la tecnológica Astratec. Aunque habían cancelado las negociaciones, era su única esperanza.
Sabía que AstraTech era una filial del Grupo Herrera. Quizás allí podría encontrar una pista, o incluso a ella. Estaba dispuesto a tragarse todo su orgullo, solo para suplicar una oportunidad. Intentó arreglarse. Se puso su mejor traje, pero no pudo ocultar su rostro demacrado, sus ojos hundidos y el cansancio que lo consumía. Condujo su Mercedes, el único bien de valor que le quedaba, hasta el moderno edificio de oficinas donde AstraTech tenía su sede. Al entrar en el enorme vestíbulo, revestido de mármol pulido, Javier sintió una sensación de abrumadora inferioridad que nunca antes había experimentado. Este lugar exudaba una clase completamente diferente a la de su pequeña empresa. Se acercó tímidamente al mostrador de recepción. «Hola, soy Javier Mendoza, director de Innovatech. Me gustaría ver al director de su empresa». La recepcionista, una joven atractiva, lo miró de arriba abajo y sonrió profesionalmente. «Hola, señor Mendoza. ¿Tiene cita previa?» No tengo». «Entonces lo siento, señor. Por política de la empresa, nuestro director no recibe a nadie sin cita». Su respuesta fue firme, sin dejar lugar a la negociación. «¿Podría contactarlo por mí? Solo dígale que Javier Mendoza, de Innovatech, tiene un asunto muy importante que tratar». Intentó suplicar, su voz ya un poco desesperada. «Lo siento, señor, no puedo ayudarle». La recepcionista mantuvo la sonrisa, pero en sus ojos se notaba la impaciencia. Hizo una seña a 2 guardias de seguridad cercanos. Al ver esto, Javier supo que no podría entrar. La impotencia y la humillación lo invadieron. Estaba a punto de darse la vuelta y aceptar su amarga derrota. Pero justo en ese momento, sonó un timbre, y las puertas del ascensor de la dirección se abrieron. Un grupo de personas con trajes elegantes salió. Al frente iba Mateo Vargas, y a su lado, la mujer que atraía todas las miradas, era Sofía Herrera. El corazón de Javier pareció detenerse. Llevaba un elegante vestido de oficina azul marino, cubierto por un abrigo beige a la moda. Su pelo corto y estiloso, sus labios rojos y los tacones de aguja que resonaban en el mármol creaban una sinfonía de poder. Su aura era fría y noble, emanando una luz que mantenía a los demás a distancia. Estaba hablando con Mateo Vargas. Una sonrisa de confianza se dibujaba en sus labios. Se había transformado por completo. No quedaba ni rastro de la esposa sencilla y cansada de sus recuerdos. Era una diosa, una reina a la que solo podía mirar desde abajo. En ese instante, se olvidó de respirar. Todos los sonidos a su alrededor desaparecieron. En sus ojos, solo quedaba su imagen, tan familiar y a la vez tan dolorosamente extraña. No pudo evitar llamarla por su nombre, un nombre grabado en lo más profundo de su ser. «Sofía». Su voz sonó ronca y temblorosa. Su llamada hizo que el bullicioso vestíbulo se silenciara de repente. Todas las miradas se volvieron hacia él. El grupo de Sofía también se detuvo. Ella se giró lentamente. Su mirada fría se posó en él sin la más mínima emoción. Era como si mirara una mota de polvo en el suelo, a un transeúnte desconocido. Tras unos segundos de un silencio asfixiante, inclinó ligeramente la cabeza hacia Mateo Vargas, como pidiendo una aclaración, y luego volvió a mirar a Javier. Sus labios rojos se abrieron. «Perdone su voz, clara y gélida». Resonó en el espacio silencioso. «¿Nos conocemos?» Una pregunta suave, pero para Javier fue más dolorosa que 1000 cuchillos apuñalando su corazón. Negaba todo. Negaba 5 años de amor, 5 años de matrimonio, 5 años de sacrificio por parte de ella, y negaba su propia existencia en la vida de ella. Delante de todos, lo convirtió en un extraño, en un payaso. La humillación absoluta hizo que su rostro ardiera y luego palideciera. Se quedó paralizado, incapaz de decir una sola palabra. Sofía no le dedicó ni una mirada más. Se dio la vuelta y continuó caminando hacia la salida principal, seguida por su séquito. Al pasar a su lado, ni siquiera lo miró de reojo. Se quedó solo, en medio del vestíbulo, convertido en el blanco de las miradas y las burlas de todos. La recepcionista y los guardias lo miraban con desprecio. Sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. El Bentley negro y lujoso se deslizaba por las calles de Madrid. Dentro del coche, el silencio era absoluto. Sofía, en el asiento trasero, apoyaba la cabeza en la ventanilla, con la mirada perdida. Aunque durante el encuentro había mantenido una calma y frialdad impecables, por dentro se agitaban las olas. El rostro demacrado y desesperado de Javier seguía persiguiéndola, no por lástima, sino porque evocaba recuerdos demasiado enterrados, recuerdos de un amor apasionado y de un sacrificio casi estúpido. Cerró los ojos. El tiempo pareció retroceder 6 años, al campus de una prestigiosa universidad de Madrid. Entonces ella era Sofía Herrera, la mejor estudiante de la Facultad de Económicas, el orgullo de su familia. Y él era Javier Mendoza,
un brillante pero pobre estudiante de informática, lleno de talento y ambición. La cortejó con toda su sinceridad y pasión. Le tocaba la guitarra bajo la ventana de su residencia. Recorría kilómetros en bicicleta solo para comprarle el pastel que le gustaba. Pasaba noches en vela programando pequeñas aplicaciones para ella. Se dejó conquistar por su perseverancia y su talento. Lo amó, un amor puro y sin cálculos, a pesar de la feroz oposición de su familia. «Ese chico tiene demasiada ambición. No es para ti», le había dicho su abuelo. Pero ella no escuchó. Creyó en su amor. Después de graduarse, él le dijo: «Sofía, Madrid es el lugar para cumplir nuestros sueños. Quiero ir allí a empezar un negocio. Quiero darte el mejor futuro posible». Ella le creyó. Desafió a su abuelo, renunció a la prometedora beca en el extranjero que su familia le había preparado, cortó el contacto con todos y siguió la llamada del amor, yendo con él a Madrid para empezar de cero. Los primeros días en Madrid fueron los más difíciles, pero también los más felices. Alquilaron una pequeña bujardilla, comían fideos instantáneos juntos, pasaban noches en vela redactando planes de negocio. Ella usaba sus conocimientos de economía para ayudarle con la gestión, y él su talento tecnológico para crear el producto. Pero los sueños eran hermosos y la realidad, cruel. Su empresa, Innovatec, estuvo al borde de la quiebra después de solo 6 meses por falta de capital. Él se sentó en el suelo, desesperado, a punto de rendirse. Ver el estado de la persona que amaba le partió el corazón. Esa noche, después de que él se durmiera agotado, hizo algo que nunca olvidaría. Sacó a escondidas un estuche de terciopelo de su maleta. Dentro había un collar con un colgante de zafiro, el único recuerdo que su difunta madre le había dejado. «Esta es tu piedra de la suerte», le había dicho su madre. Al día siguiente, fue sola a la joyería más importante de la Gran Vía y vendió su suerte. El dinero que obtuvo, aunque no era mucho, fue suficiente para salvar la empresa de la crisis. Esa noche, le entregó todo el dinero, mintiéndole y diciéndole que provenía de una pequeña inversión que había hecho tiempo atrás. Javier la abrazó, conmovido hasta las lágrimas. Le cogió las manos, sus ojos brillaban de esperanza mientras juraba: «Sofía, gracias. Te juro que cuando tenga éxito, te compraré 100, 1000 collares más hermosos que este. Haré que seas la mujer más feliz del mundo». Esa dulce promesa fue su motor durante años. Creyó que su sacrificio valía la pena, pero ahora, al recordarlo, esas palabras se convertían en la más amarga de las ironías. Él tuvo éxito, pero nunca le compró ningún collar. Usó el dinero para comprarse un coche de lujo, una casa grande, ropa de marca para su madre y regalos caros para Valeria Montes. Y ella, la mujer a la que prometió hacer la más feliz del mundo, fue despreciada por sucia y abandonada sin piedad. Sofía abrió los ojos. Una lágrima caliente rodó por su mejilla. Fue la última que derramaría por el pasado, por su propia estupidez. Mateo Vargas, en el asiento delantero, la vio por el retrovisor y le ofreció un pañuelo. «Señorita, todo eso ya ha pasado». Sofía cogió el pañuelo y se secó la lágrima. Respiró hondo. Su mirada volvió a ser fría y decidida. «Sí, ya ha pasado», dijo, su voz sin rastro de debilidad. «Abogado Vargas, proceda con el siguiente paso del plan. El doloroso pasado se convertiría en el motor más potente para su venganza. Haría que Javier Mendoza pagara por cada promesa que había traicionado. Innovatec estaba en sus últimas. Los grandes socios le habían dado la espalda, el flujo de caja estaba congelado, y Javier se enfrentaba a una presión inmensa desde todos los frentes. Intentó todo. Llamó a todos sus conocidos, pero nadie se atrevió a tenderle una mano. En su desesperación, pensó en una persona, una última esperanza: Valeria Montes, o, más bien, el padre de Valeria. El señor Montes era director de una empresa comercial. Aunque no era grande, tenía cierto prestigio. Además, Javier sabía que Valeria siempre se enorgullecía de su familia, así que quizás podría convencer a su padre de que salvara su empresa. Después de todo, él creía que Valeria lo amaba de verdad, que amaba su talento y ambición. La llamó apresuradamente. El teléfono sonó durante mucho tiempo antes de que alguien contestara. «Diga». La voz de Valeria sonó perezosa y distante. «Valeria, soy yo». Javier intentó mantener la calma. «¿Dónde estás? Necesito verte urgentemente». Hubo un silencio al otro lado. Luego, ella respondió: «Estoy de compras con unas amigas. ¿Qué pasa?» «Mi empresa está en problemas», vaciló. «Quería pedirte un favor. ¿Podrías hablar con tu padre para ver si puede invertir algo en Innovatec? Solo para superar esta mala racha. Te prometo que se lo devolveré con creces». «¿Invertir?».
La voz de Valeria se agudizó, mezclando sorpresa y un toque de burla. ¿Estás de broma, Javier? Tu empresa es un pozo sin fondo, las acciones por los suelos. ¿Quién se atrevería a meter dinero ahí? Mi padre es un hombre de negocios, no una ONG. Su frialdad dejó a Javier atónito. No era la Valeria dulce y comprensiva que él conocía. Valeria, ¿por qué dices eso? ¿No has apoyado siempre mi carrera? Si tu padre me ayuda, saldremos de esta. Todavía intentaba aferrarse a esa esperanza. Déjalo ya, Javier. La voz de Valeria se volvió impaciente. Estoy ocupada, no tengo tiempo para tus tonterías. Hablamos. Y colgó, sin más. Javier se quedó mirando la pantalla, sin poder creer que la chica que consideraba su confidente, su refugio, le hubiera dado la espalda tan rápido. No se rindió. Condujo hasta el lujoso centro comercial que Valeria solía frecuentar. Y, efectivamente, la encontró en una boutique de bolsos de lujo. Se estaba probando un Birkin de edición limitada, junto a un hombre de mediana edad, barrigón, claramente un pez gordo. Entró de golpe y la agarró del brazo. Valeria, explícame qué es esto. Valeria se sobresaltó. Al ver su aspecto demacrado, frunció el ceño con asco y se soltó bruscamente. ¿Qué haces? Quita tus sucias manos de encima. El hombre a su lado intervino con voz arrogante. ¿Y tú quién eres para molestar a mi Valeria? ¿Su Valeria? Javier rió con amargura, señalando a Valeria. Dilo tú, ¿cuál es nuestra relación? ¿Y quién es él? Llegados a este punto, Valeria dejó de fingir. Se cruzó de brazos y lo miró con desprecio de arriba a abajo. Javier, eres idiota. Mírate. Tu empresa a punto de quebrar, apestando a fracaso. ¿De verdad crees que tienes derecho a interrogarme? ¿Qué quieres decir? Su corazón se encogió. ¿Qué quiero decir? Rió a carcajadas. Una risa estridente. Te lo explicaré para que lo entiendas. Sí, salí contigo, pero ¿de verdad pensabas que te quería a ti? ¡Qué risa! Quería tu dinero, tu estatus de joven y brillante director, la vida de lujo que podías darme. ¿Y ahora qué? Eres un pobre diablo a punto de quedarte sin nada. ¿Crees que me quedaría con un fracasado como tú? Cada palabra era como un martillo golpeando su cabeza. Todo había sido una farsa. La dulzura, la comprensión, la admiración, todo mentira. Había repudiado a la mujer que lo acompañó en los peores momentos por una revista como esta. Retrocedió tambaleándose. La vio coquetear con el otro hombre, eligiendo el carísimo bolso sin dedicarle una sola mirada. De repente, se sintió ridículo, patético. Lárgate, le espetó a Valeria como última palabra. No vuelvas a aparecer por mi vista, inútil. Javier salió del opulento centro comercial. Lo había perdido todo, no solo su carrera, sino también la ilusión de un amor hermoso con la que se había estado engañando a sí mismo. Después de la humillación de Valeria, Javier regresó a casa como un alma en pena. Le contó todo a su madre. Pero en lugar de consolarlo, ella estalló, culpando de todo a Sofía. Todo es culpa de esa bruja. Ella ha arruinado a nuestra familia. Se ha hecho rica y ha abandonado a su marido, y ahora vuelve para destruirnos. Desagradecida. Tengo que ir a buscarla y cantarle las 40. Dicho y hecho. De alguna manera, la señora Mendoza se enteró de que Sofía trabajaba en Astratec. A la mañana siguiente, se vistió de forma llamativa y se plantó en el edificio de oficinas, decidida a montar un escándalo. Cuando los guardias de seguridad le impidieron el paso, se tiró al suelo del vestíbulo y empezó a llorar y gritar, atrayendo la atención de todos. ¡Ay, Dios mío! Vengan todos a ver esto. Mi nuera es la directora general de esta empresa. Ahora que es rica, ha abandonado a su marido en la miseria, ha abandonado a su pobre suegra. ¿Hay alguien en este mundo tan desagradecido y sin corazón? Sus lamentos hicieron que todo el vestíbulo se arremolinara a su alrededor. La gente empezó a cotillear. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. Sofía estaba en una reunión importante en el último piso. Cuando su asistente le informó de la situación, apenas frunció el ceño. Sabía que este día llegaría. Cancele la reunión, ordenó con frialdad. Bajaré a resolverlo. Cuando Sofía apareció en el vestíbulo, acompañada por Mateo Vargas y otros ejecutivos, la escena era aún más caótica. Al verla, la señora Mendoza pareció cobrar nuevas fuerzas y se abalanzó sobre ella. ¡Ah, zorra! ¿Aún tienes la cara de aparecer? ¿Has arruinado a mi hijo? ¿Has destrozado a mi familia? ¿Estás contenta? Mateo y los guardias la detuvieron rápidamente. Sofía se quedó a unos pasos, observando a la mujer que se retorcía y gritaba como una loca. No sentía ni ira ni vergüenza. Su mirada era terriblemente tranquila.
Señora Mendoza, ¿qué hace aquí? Su voz, aunque no era alta, se impuso a los gritos. He venido a desenmascararte, gritó la mujer señalándola. Mírenla todos, esa es mi nuera. Cuando era pobre se aferró a mi hijo. Ahora que mi hijo le ha dado una vida de lujos, le da la espalda, se va con otro, y vuelve para pisotear a su propio marido. Es una víbora. Las acusaciones hicieron que la gente empezara a mirar a Sofía de otra manera. Sofía sonrió levemente, una sonrisa helada. No se defendió. Solo miró a la señora Mendoza y le hizo una pregunta aparentemente sin relación. Señora Mendoza, ¿ese brazalete de jade que lleva, no es el que le obligó a Javier a comprarle el mes pasado? Costó 5.000 euros, ¿verdad? La señora Mendoza se quedó perpleja. ¿Y qué? Y el vestido que lleva es de Chanel, también comprado con el dinero de Javier. Y sus medicamentos para el corazón cada mes, sus sesiones de spa, sus partidas de cartas, todo pagado por su hijo, ¿no? ¿Y qué? Mi hijo gana dinero, es su deber cuidar de su madre, dijo la señora Mendoza. Engreída, sin darse cuenta de la trampa, Sofía se acercó un paso, su mirada afilada como un cuchillo. ¿Y sabe de dónde salía todo ese dinero? Siseó cada palabra. Durante 5 años, Javier solo se preocupó de su empresa. Todos los gastos de la casa los cubría yo. El dinero para su brazalete de jade salió de mis turnos de 12 horas nocturnas en un bar. El dinero para su vestido de marca salió de noches en vela haciendo traducciones. El dinero para sus medicamentos salió de la venta del único recuerdo que me quedaba de mi madre. Mostró sus manos a todos. Las callosidades, las pequeñas cicatrices de las quemaduras de aceite eran evidentes. Usted me desprecia por mi olor a grasa, y tiene razón. Pero fue ese mismo olor a grasa que tanto desprecia el que pagó su vida de lujos durante estos 5 años. ¿Con qué derecho se atreve a pararse aquí y llamarme desagradecida? El vestíbulo quedó en un silencio sepulcral. Todos estaban conmocionados por la cruda verdad. Ahora miraban a la señora Mendoza con desprecio y asco. La mujer se quedó petrificada, su rostro pasó del rojo al blanco. Balbuceaba, incapaz de articular palabra. Sofía se dirigió al jefe de seguridad. Por favor, acompañen a esta señora afuera. En nuestra empresa no son bienvenidas las personas sin modales. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, sin volver a mirar a su suegra, que era arrastrada por 2 guardias entre la vergüenza y la humillación. El escándalo de la señora Mendoza, lejos de dañar la reputación de Sofía, hizo que su imagen a los ojos de los empleados fuera aún más admirable. Respetaban su calma y agudeza, y simpatizaban con lo que había soportado. Pero para Sofía, esto era solo el principio. Su objetivo principal seguía siendo Innovatec, y sabía que el siguiente golpe debía ir al núcleo, al activo más valioso de una empresa tecnológica. Su gente. En su despacho, Sofía se sentó frente a Mateo Vargas. Sobre la mesa había una lista detallada con la información de casi 20 empleados clave de Innovatec. Eran los mejores programadores e ingenieros de Javier. Son los que construyeron la base tecnológica de Innovatec, desde el principio, analizó Mateo. Sin ellos, Innovatec será solo un cascarón vacío. Sofía asintió, su dedo recorriendo la lista. Él siempre estuvo muy orgulloso de su equipo. Decía que con ellos podía crear cualquier cosa. Una sonrisa helada asomó a sus labios. Pues bien, le arrebataremos ese orgullo. Miró a Mateo con determinación. Abogado Vargas, contacte a una empresa de cazatalentos profesional. Hágales ofertas que no puedan rechazar. Un 50% más de sueldo. Opciones de compra de acciones de AstraTech. Un mejor ambiente de trabajo y oportunidades de crecimiento. Quiero que todos los nombres de esta lista estén en AstraTech en menos de un mes. ¿Entendido? Señorita, asintió Mateo. Pero, ¿no es demasiado directo? Javier Mendoza sabrá inmediatamente que somos nosotros. Quiero que lo sepa, respondió Sofía sin dudar. Quiero que vea con sus propios ojos cómo las personas en las que más confiaba lo abandonan una por una. Quiero que pruebe el sabor de la traición, igual que yo lo probé en su día. La operación de fuga de cerebro se llevó a cabo de forma rápida y eficaz. Las tentadoras ofertas de AstraTech, una filial del poderoso Grupo Herrera, llegaron a manos de cada uno de los empleados clave de Innovatec. Ante la disyuntiva entre un barco que se hundía y una oportunidad de oro, la mayoría no tardó en decidir. En la oficina de Innovatec, el ambiente era cada vez más sombrío. Javier estaba en su despacho cuando llamaron a la puerta. Era David, el jefe de programadores, que había estado con él desde el principio. Llevaba un sobre blanco en la mano. El corazón de Javier se encogió. ¿Tú también te vas, David? David bajó la cabeza, avergonzado. Director, lo siento mucho. Pero la oferta de AstraTech era demasiado buena.
Mi mujer va a dar a luz. Necesito un trabajo estable. ¿Estable? Rió Javier con amargura. ¿Y crees que Innovatec no es estable? Hemos superado tantas dificultades juntos. Esta vez es diferente, director, dijo David, mirándolo a los ojos. La empresa está ahogada en deudas, los grandes proyectos cancelados. Llevamos meses sin primas, incluso el sueldo se retrasa. Nosotros también tenemos que vivir. Javier no pudo replicar. Sabía que David tenía razón. Después de David comenzó el efecto dominó. En esa semana, recibió casi 20 cartas de dimisión. Todo su equipo central, los hombres que consideraba hermanos, se habían ido. Esa tarde, Javier se quedó en medio de la oficina desierta. Miró los escritorios vacíos, sintiendo como si le hubieran vaciado el corazón. Ella lo había conseguido. Le había quitado todo. Dinero, socios y ahora, las personas en las que más confiaba. Su empresa, Innovatec, era ahora solo un nombre. Completamente indefenso y desesperado. Eso era lo que sentía Javier Mendoza en ese momento. Lo había perdido todo. La empresa, los socios, su amante y hasta los hermanos que habían luchado a su lado. Era como un rey destronado, solo en su trono en ruinas. En su locura, solo podía pensar en una persona, Sofía Herrera. Solo ella podía detener todo esto. Tenía que verla, aunque tuviera que tragarse el último ápice de su orgullo. Usando los pocos contactos que le quedaban, consiguió averiguar dónde se alojaba ella en Madrid. No era un apartamento ni una villa, sino la suite presidencial del hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad, un lugar donde una noche costaba el salario anual de una familia media. La diferencia de estatus fue otra bofetada en su cara. Esa noche, Madrid volvió a llorar. Una lluvia torrencial, fría, idéntica a la de aquella noche fatídica que lo cambió todo. Javier condujo su Mercedes hasta la entrada del hotel. Ni siquiera tenía derecho a entrar en el vestíbulo. Sabía que la seguridad lo echaría al instante. Se quedó bajo la lluvia, dejando que las gotas heladas golpearan su rostro y su cuerpo. Miró hacia el último piso del hotel, donde una cálida luz amarilla se filtraba por un gran ventanal. Sabía que ella estaba allí, en lo alto, en la calidez y el lujo, mirándolo a él luchar en la oscuridad y el frío. El recuerdo de la noche en que la abandonó frente a el Mirador del Rey volvió con fuerza. También era una noche de lluvia. Él estaba en su coche cálido, junto a otra mujer dejándola a ella sola sin piedad. Ahora los papeles se habían invertido. Estaba probando la misma sensación de abandono, frío y desesperación que él le había causado. El arrepentimiento y el dolor lo carcomían por dentro. Se dio cuenta de su terrible error. Por vanidad, por un orgullo barato, había perdido lo más valioso de su vida. Sin otra opción hizo algo que nunca pensó que haría. Se arrodilló. En medio de la cortina de lluvia, frente al ostentoso hotel de 5 estrellas, el director Javier Mendoza, antes tan arrogante, estaba ahora de rodillas en el frío asfalto. No le importaban las miradas de asombro de los transeúntes, ni los susurros. Solo miraba hacia esa ventana en lo alto, esperando que ella pudiera verlo. Quería suplicarle, pedirle perdón, una salida. Y él la lo vio. En la lujosa suite presidencial, Sofía estaba de pie junto al ventanal, con una copa de vino tinto en la mano. Llevaba un suave camisón de seda, con un aire de total serenidad. Desde su altura, veía claramente la patética figura arrodillada bajo la lluvia. Mateo Vargas, de pie a poca distancia, preguntó en voz baja. «Señorita, ¿quiere que envíe a alguien para que lo eche?» Sofía negó con la cabeza, una sonrisa apenas perceptible en sus labios. «No es necesario, déjalo ahí». Miró al hombre arrodillado bajo la lluvia, su mirada vacía de toda emoción. No había satisfacción del vencedor, ni piedad por el perdedor, ni dolor por el hombre que una vez amó. Solo una extraña calma. Su corazón había muerto aquella noche de lluvia. Ahora, hiciera lo que hiciera, no podría conmoverlo. Su castigo no era para satisfacer su odio, sino para hacerle pagar por lo que había hecho, para que probara por sí mismo todo el dolor que ella había soportado. En esta obra, él era el actor, y ella una fría espectadora. Tomó un sorbo de vino, su sabor amargo extendiéndose en su boca. Luego se dio la vuelta, sin volver a mirar hacia abajo. Su mano corrió suavemente la pesada cortina de terciopelo, ocultando por completo la escena exterior, ocultando su figura, ocultando todo un pasado equivocado. Afuera, Javier permaneció arrodillado, bajo una lluvia cada vez más intensa, sumido en la oscuridad y una desesperación infinita. Tras el exitoso golpe a la plantilla de Innovatec, Sofía sabía que Javier Mendoza estaba casi sin capacidad de respuesta, pero en su tablero de ajedrez de la venganza, aún quedaba una pieza por mover. Una pieza que le había causado dolor y humillación.
Valeria Montes. No usaría complejas estrategias empresariales contra alguien como ella. Para ese tipo de persona, que vivía de la vanidad, la mejor venganza era arrancarle la máscara, hacerle probar el sabor del desprecio público. En su despacho, Sofía le entregó a Mateo Vargas un delgado dossier. Esto es todo lo que sé sobre Valeria Montes. Por favor, pida a su equipo que investigue más a fondo. Quiero saberlo todo. Su pasado, sus relaciones, la verdadera situación financiera de su familia. Mateo tomó el dossier y asintió con firmeza. No se preocupe, señorita. En 48 horas tendrá los resultados. La eficacia del equipo del Grupo Herrera era formidable. Menos de 2 días después, un grueso informe detallado estaba sobre el escritorio de Sofía. Cuanto más leía, más gélida se volvía su sonrisa. Todo era más interesante de lo que había imaginado. Valeria Montes se presentaba como una prestigiosa estudiante de intercambio que había vuelto de Inglaterra. La verdad, solo había estudiado en una pequeña universidad privada de poca monta en las afueras de Londres, una de esas a las que se entra con dinero, y de la que se sale con un título comprado. Valeria Montes se presentaba como la hija predilecta de un rico empresario, criada entre algodones. La verdad, la empresa de su padre era un pequeño taller ahogado en deudas, al borde de la quiebra. La mansión de la que tanto presumía era alquilada, y llevaban meses sin pagar. Y lo más jugoso, además de Javier Mendoza, salía simultáneamente con al menos otros 3 hombres, todos ellos magnates de edad avanzada, que podrían ser su padre. Excelente. Sofía cerró el dossier. Abogado Vargas, haga los arreglos necesarios. Envíe toda esta información, con las pruebas más sólidas, de forma anónima a los blogueros de cotilleos más influyentes de las redes sociales. Quiero que la historia de la falsa señorita y su vida de lujo de alquiler sea el tema más candente de esta noche. Entendido, señorita. Esa noche, Internet en Madrid explotó. Un post con un titular sensacionalista desenmascarando a la chica del momento Valeria Montes. La falsa heredera. Su título falso y su harén de sugar daddies de más de 50 años se publicó simultáneamente en varios foros y cuentas de blogueros famosos. El artículo estaba lleno de pruebas irrefutables. Fotos robadas de ella con diferentes hombres en diferentes lugares, capturas de pantalla de los embargos de la empresa de su padre, documentos que demostraban que su casa era alquilada e incluso un correo electrónico de la prestigiosa universidad inglesa confirmando que había sido expulsada por impago de matrícula. La tormenta mediática fue instantánea. El nombre de Valeria Montes se disparó al número 1 en las búsquedas. Miles y miles de comentarios de insultos, burlas y escarnio cayeron como una cascada. Sus amigos de la alta sociedad que antes la adulaban la borraron de sus contactos, fingiendo no conocerla. Las pequeñas marcas que la habían contratado para publicidad se apresuraron a borrar sus publicaciones y a rescindir los contratos. Valeria estaba en un bar de lujo, divirtiéndose con un nuevo magnate, cuando su teléfono empezó a vibrar sin parar. Molesta, lo abrió y su mundo se derrumbó. Leyó temblando los artículos, los comentarios, su rostro se puso blanco como el papel. La máscara perfecta que tanto le había costado construir estaba ahora hecha a pedazos. «Valeria, ¿qué te pasa?», le preguntó el magnate, al ver su expresión. Justo en ese momento, la esposa del magnate, una dama elegante, apareció con varios guardaespaldas. «Ajá, así que aquí estabas. Valeria, zorra, ¿te atreves a seducir a mi marido?». La dama no perdió el tiempo. Se abalanzó sobre ella, le tiró del pelo y la abofeteó repetidamente. «Falsa heredera trepadora, hoy te vas a enterar». El bar se convirtió en un caos. Valeria fue golpeada, insultada, su ropa rasgada, su aspecto era lamentable. El magnate, al ver el escándalo, huyó, dejándola sola para enfrentar la tormenta. Esa noche, las imágenes de Valeria, siendo humillada, se hicieron virales, convirtiéndose en el final perfecto para la farsa de la falsa heredera. Su reputación, su carrera y su futuro quedaron destruidos en una sola noche. Era el precio a pagar por la falsedad y la manipulación. Javier estaba acurrucado en su frío apartamento, rodeado de facturas impagadas. Llevaba días sin atreverse a salir. De repente, su teléfono vibró. Un viejo amigo le envió un enlace con un mensaje. «Mira, tu amor platónico se ha hecho famosa». Curioso, hizo clic. La pantalla mostró el artículo viral sobre Valeria Montes. Leyó, sus ojos se abrieron de par en par, pasando del asombro a la furia, y finalmente, a una humillación insoportable. Título falso. Estatus falso. Incluso el amor que le profesaba era falso. Él era solo uno más en su red. Recordó sus dulces palabras, sus gestos tiernos. Todo era una actuación. Una mujer así lo había manipulado durante tanto tiempo. Y por ella había tratado tan mal a Sofía. Una ira incontrolable se apoderó de él. No era ira por amor, sino por haber sido engañado,
por su orgullo de hombre pisoteado. Tenía que encontrarla, enfrentarla. La llamó frenéticamente, sin éxito. Finalmente, condujo hasta la mansión alquilada de la que ella tanto presumía. La escena lo dejó atónito. Los muebles estaban tirados por la calle, y en la puerta había un aviso de desahucio. Encontró a Valeria en un bar de mala muerte cercano. Estaba sola en un rincón, bebiendo como si no hubiera un mañana. Su maquillaje caro estaba corrido, su ropa desaliñada. No quedaba ni rastro de la elegante la chica del momento. Javier se acercó y golpeó la mesa. «Valeria». Ella levantó su cabeza ebria. Al verlo, se echó a reír, una risa amarga y llena de odio. «Vaya, vaya. El gran director Mendoza. ¿Has venido a reírte de mí? ¿Por qué?», rugió él, con los ojos inyectados en sangre. «¿Por qué me engañaste? Todo. ¿Por qué? ¿Engañarte?». Valeria se levantó de un salto, tambaleándose, y lo señaló. «Javier, ¿eres idiota o te lo haces? ¿Crees que yo te engañé o que tú te engañaste a ti mismo? ¿Te gustaba oír palabras bonitas? ¿Te gustaba una chica con estatus para mejorar tu propia imagen? Yo solo te estaba dando lo que querías». Él se quedó sin palabras. «¡No te hagas la víctima!», gritó ella, descargando toda su frustración sobre él. «¿Crees que eres un santo? Eres igual que los demás, un hombre vanidoso que cambia de chaqueta según le conviene. Despreciaste a tu esposa por ser sencilla y sucia para irte con una señorita como yo. ¿Y ahora qué? Tú y yo somos el hazmerreír de todo el mundo. ¿Estás contento?». Llegados a este punto, ya no necesitaba fingir. Se acercó a él, su voz llena de veneno y desprecio. «Te lo dejaré claro. ¿Y qué? ¿Creías que te quería a ti? Te equivocabas. Quería tu dinero. Quería el estatus de director que podía darme una vida de lujo. Pero ahora, mírate. Tu empresa a punto de quebrar, apestando a fracaso, no vales ni la mitad que esos viejos. Eres un pobre diablo. Lárgate. Lárgate». Esas dos palabras, las mismas que le había dicho en el centro comercial, ahora eran aún más hirientes. Javier retrocedió tambaleándose. Miró a la mujer que tenía delante, la que una vez consideró perfecta, y ahora le parecía fea y aterradora. Había perdido todo por alguien así. Había desechado una verdad sincera por una dulce mentira. La bofetada de la realidad fue demasiado dolorosa. No solo le golpeó en la cara, sino en su estupidez, su vanidad y toda su vida fracasada. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue como un alma en pena. No había nada más que decir. Se había equivocado desde el principio, y ahora estaba pagando el precio de su error. Tras el shock de Valeria Montes, las desgracias continuaron cayendo sobre Javier Mendoza como una tormenta sin fin. Esa mañana, recibió un sobre del banco. Dentro, una fría notificación. Debido a la insolvencia de Innovatec y al alto riesgo de su situación financiera personal, el banco había decidido ejecutar anticipadamente todos sus préstamos, incluyendo la hipoteca de su ático de lujo y el crédito del Mercedes. Tenía un mes para liquidar la deuda total. Si no, todos sus bienes serían subastados. Se desplomó en el suelo, la notificación temblando en su mano. La deuda ascendía a millones de euros. Una cifra que, en ese momento, no podría pagar ni vendiendo su alma. Poco después, lo llamó su abogado, con voz grave. «Director Mendoza, tengo que informarle de algo. Un fondo de inversión anónimo ha ofrecido comprar todas las acciones y deudas de Innovatec. Ya han negociado con los otros accionistas y con el banco. No le queda más opción que firmar la transferencia». «¿Comprar?», rió Javier como un loco. «Mi empresa es un cadáver. ¿Quién querría comprarla? El precio que ofrecen es muy bajo, apenas suficiente para pagar los salarios atrasados y una pequeña parte de la deuda bancaria. Básicamente, es una adquisición a precio de saldo», suspiró el abogado. «He intentado investigar. El fondo tiene sede en el extranjero, pero sospecho que detrás hay una fuerza muy poderosa de aquí. Señor Mendoza, está usted acabado». Javier sabía quién era esa fuerza. Era el Grupo Herrera. Era Sofía Herrera. No solo había hundido su empresa, sino que ahora quería arrebatársela, convertir su creación en la de ella. Era la mayor de las humillaciones. Sin fuerzas para resistir, firmó el contrato de transferencia. La empresa por la que había sacrificado su juventud, su amor y su conciencia ya no le pertenecía. Una semana después, los tasadores del banco llegaron a su ático. Midieron, tomaron fotos y pegaron etiquetas de embargo en todo aquello de lo que una vez estuvo tan orgulloso. El televisor de pantalla gigante, el sofá de diseño italiano, la cama de lujo, todo estaba a punto de cambiar de dueño. Sentado en un rincón, observó en silencio. Recordó el día de la mudanza, cuando le dijo con arrogancia a Sofía: «¿Ves? Te dije que te daría la mejor vida».
Ella solo sonrió, un poco cansada. Contenerte a ti es suficiente. Ahora había perdido la casa y la había perdido a ella. La subasta fue rápida. El ático y el Mercedes se vendieron por mucho menos de su valor de mercado. El dinero apenas cubrió la deuda bancaria. No le quedó ni un céntimo. El día de la mudanza, él y sus padres recogieron sus pocas pertenencias. Su madre ya no lloraba ni insultaba. El shock la había dejado en silencio, con la mirada perdida. Su padre había envejecido años en días, su pelo encanecido. Al salir con la última maleta, miró por última vez el apartamento vacío. Fue el símbolo de su éxito, su orgullo. Ahora era solo un espacio frío, testimonio de su estrepitoso fracaso. Lo había perdido todo: dinero, carrera, casa, coche. Todo lo que creía que le daría felicidad y estatus se había esfumado. Solo le quedaba una familia rota y un futuro incierto. El viejo taxi se detuvo frente a un bloque de pisos desgastado por el tiempo en un barrio periférico de Madrid. Paredes desconchadas, balcones llenos de ropa tendida, un ambiente húmedo y agobiante. Aquí era donde vivirían ahora Javier y su familia. Era el mismo pequeño apartamento que él y Sofía habían alquilado cuando llegaron a Madrid para empezar de cero. Al bajar del coche y ver el lugar, su madre no pudo soportarlo y se derrumbó llorando. «Dios mío, ¿por qué tenemos que volver a este cuchitril? No puedo vivir aquí». Su padre suspiró y empezó a descargar el equipaje en silencio. Javier se quedó inmóvil, mirando la familiar ventana del tercer piso, con un torbellino de emociones indescriptibles en su interior. Subieron las maletas por la oscura y estrecha escalera. Al abrir la puerta de hierro oxidado, un olor a humedad los golpeó. El apartamento, de apenas 40 metros cuadrados, estaba lleno de muebles viejos y sencillos, cubiertos por una fina capa de polvo. Para su familia, era el infierno. Para él, cada rincón, cada objeto, era un cuchillo afilado que se clavaba en sus recuerdos y su arrepentimiento. Entró en el único dormitorio, donde apenas cabían una cama y un pequeño armario. Recordó cómo, en ese mismo rincón, Sofía había pasado innumerables noches en vela trabajando extra para ayudar a pagar las facturas. Recordó cómo se quejaba de que la luz de su lámpara le molestaba para dormir. Fue a la pequeña cocina. Vio la grieta en el azulejo que Sofía había rellenado ella misma con cemento blanco. Recordó las comidas sencillas pero cálidas que ella cocinaba, siempre dándole a él la mejor parte mientras ella comía las sobras. Recordó cómo criticaba su cocina, comparándola con la de los restaurantes. Miró hacia el pequeño balcón, donde un cactus seco se marchitaba en una maceta. Era la única planta que ella había comprado. Decía que los cactus eran resistentes, como su amor y su carrera. Él se había burlado de su sentimentalismo. Todos los recuerdos de su sacrificio, su trabajo y su amor incondicional volvieron para atormentarlo. Tuvo todo eso, pero no supo valorarlo. Dio por sentado su amor, como si fuera su obligación. Se obsesionó con las apariencias y perdió a la única mujer que lo amó de verdad. «Javier, ¿qué haces ahí parado? Ponte a limpiar». La voz quejumbrosa de su madre lo devolvió a la realidad. «Mira esta casa, parece una posilga. Ya te dije que no te casaras con esa chica de pueblo. ¿Ves? Ha vuelto para arruinarnos». Javier no dijo nada. Cogió una escoba y empezó a barrer. El polvo lo envolvía, pero no le importaba. Solo quería hacer algo para no pensar. Esa noche, acostado en la cama incómoda, no pudo dormir. Las quejas de su madre, los suspiros de su padre, el ruido de los vecinos, todo era una tortura. Se dio cuenta de que este era el castigo más cruel de Sofía. No lo había matado ni enviado a la cárcel. Simplemente le había quitado todo el brillo y lo había devuelto al punto de partida. Un lugar donde cada centímetro estaba impregnado de su recuerdo, un testimonio constante de su traición y estupidez. Quería que viviera atormentado por el arrepentimiento por el resto de su vida, y lo había conseguido. Estaba vivo, pero su sufrimiento era peor que la muerte. Tras la adquisición de Innovatec y el escándalo de Valeria Montes, Sofía se sumergió por completo en el trabajo. La vorágine de proyectos, reuniones y estrategias se convirtió en el único bálsamo que le permitía olvidar temporalmente el pasado. Se volvió cada vez más aguda, decidida y fría en los negocios. La reputación de Sofía Herrera, la dama de hierro al frente de la división madrileña del Grupo Herrera, comenzó a extenderse, infundiendo respeto en sus competidores. Durante todo este proceso, una figura la acompañó en silencio: Mateo Vargas. Ya no era solo su asesor legal, se había convertido en su asistente, su amigo y su protector silencioso. Nunca decía una palabra de más. Pero su cuidado se manifestaba en los detalles más pequeños. Cuando ella se olvidaba de comer, aparecía en su escritorio un almuerzo nutritivo y caliente, preparado a su gusto. Cuando trabajaba hasta tarde, su café era reemplazado por un té de jengibre.
Cuando se quedaba dormida sobre los papeles, despertaba con su chaqueta sobre los hombros, todavía tibia. Esa noche, mientras Sofía revisaba los últimos documentos de la reestructuración de Innovatec, sintió un dolor agudo en el estómago. Se había saltado la cena. Mateo entró en silencio con una bandeja. Sobre ella, un tazón de sopa de pollo caliente y unas pastillas para el estómago. «Señorita, debería comer algo, y tomar esto», dijo él con su voz grave y cálida. Sofía lo miró, sorprendida. «Abogado Vargas, ¿aún no se ha ido?» «Tenía que revisar unos documentos», mintió él. «Pero su salud es más importante». Ella miró la sopa humeante. Una extraña calidez llenó su corazón. Hacía mucho tiempo que nadie se preocupaba por si comía o descansaba. El cuidado de Javier, incluso en sus mejores momentos, siempre había sido posesivo. El de Mateo era diferente, tranquilo, sutil y respetuoso. Siempre mantenía una distancia profesional, pero su atención era impecable. «Gracias», dijo ella en voz baja, «pero no tiene que hacer esto. Puedo cuidarme sola». «Son órdenes del señor», respondió él, usando de nuevo a su abuelo como excusa. «Me encargó que cuidara de su salud a toda costa». Sofía sabía que era una excusa, pero no dijo nada. Comió la sopa en silencio. Su sabor reconfortante alivió su dolor de estómago y las cicatrices de su alma. Se dio cuenta de que, en medio de la fría venganza, había tenido la presencia constante y cálida de este hombre. Después de que terminara, él recogió la bandeja y dejó otro dossier sobre la mesa. «Es un borrador del plan de desarrollo para la nueva empresa. Puede revisarlo cuando tenga tiempo. No trabaje hasta muy tarde». Se despidió y se fue, dejándola en silencio. Sofía observó su espalda recta. Un sentimiento difícil de describir nació en su interior. Quizás, después de la tormenta, el cielo empezaba a mostrarle un rayo de sol. Después de perderlo todo, Javier Mendoza vivió los días más oscuros de su vida. Se vio obligado a tragarse su orgullo y buscar trabajo. Pero para un exdirector fracasado y con mala reputación era casi imposible. Fue rechazado una y otra vez. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo, pasó por el Teatro Real de Madrid. Una gala de ópera estaba en pleno apogeo. Coches de lujo, hombres elegantes, mujeres deslumbrantes. Era un mundo que una vez fue suyo. Estaba a punto de irse cuando se quedó helado. De un Maybach negro, salió Mateo Vargas. Abrió la puerta y de ella emergió Sofía. Llevaba un vestido de noche de color verde esmeralda, sencillo pero exquisito. Su pelo corto, peinado con elegancia, un collar de diamantes brillando en su cuello. Su aura noble y serena eclipsaba a todos a su alrededor. Javier la observó desde el otro lado de la calle, escondido. Estaba demasiado hermosa, demasiado radiante. Mateo le colocó un chal sobre los hombros para protegerla del frío. Hablaron y ella sonrió. Una sonrisa genuina, tranquila, que él no había visto en sus labios en años. Con él, sus sonrisas siempre habían sido forzadas, cansadas. Verla feliz con otro hombre fue un golpe mortal. Unos celos posesivos y tardíos lo consumieron. Ella era suya, su esposa. Un mechón de pelo cayó sobre la mejilla de Sofía. Con total naturalidad, Mateo se lo apartó. Un gesto diminuto pero lleno de ternura. Y ella no se apartó. Lo miró con confianza y una dulzura que lo destrozó. Quiso cruzar la calle, gritar, arrastrarla con él. Pero entonces vio su propio reflejo patético en un escaparate. Un hombre con ropa vieja, barba de varios días, la viva imagen del fracaso. ¿Con qué derecho? Él mismo la había desechado, la había empujado a los brazos de otro. La impotencia lo aplastó. Se dio cuenta de que no solo había perdido dinero y estatus, había perdido a la única mujer que lo amó con todo su ser. Y esa pérdida era la peor de las torturas. La imagen de Sofía feliz con otro hombre atormentó a Javier toda la noche. Se aferró a la idea de que, mientras no firmara el divorcio, ella seguía siendo su esposa. A la mañana siguiente, esa frágil esperanza se hizo añicos. Mateo Vargas estaba en su puerta, impecable como siempre. «Vengo como abogado de la señorita Sofía Herrera», dijo, entregándole una carpeta. «Es el acuerdo de divorcio. Ella ya ha firmado». Javier abrió el documento temblando. Vio la firma decidida de Sofía. En las cláusulas, se dio cuenta de que ella no le pedía nada, ni un céntimo. Quería borrarlo de su vida como si fuera una mancha. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué es tan cruel?» «¿Cruel?», replicó Mateo con frialdad. «Creo que el cruel no ha sido ella. La crueldad fue abandonarla bajo la lluvia por otra mujer. Este acuerdo es su último acto de piedad». «No firmaré», gritó Javier tirando los papeles. «Es mi esposa. Quiero verla». Su madre salió y se unió al drama.
insultando a Mateo. Señor Mendoza, dijo Mateo, impasible, usted perdió el derecho a llamarla esposa hace mucho tiempo. Si no coopera, iremos a juicio con pruebas de su adulterio y maltrato psicológico. La humillación será solo para usted. Tiene 24 horas. Se fue, dejando a Javier devastado. Sabía que no tenía opción. Su resistencia era patética. Iba a poner fin a su propio matrimonio, a perderla para siempre. Se derrumbó, llorando como un niño. Un mes después de firmar el divorcio, la vida de Javier tocó fondo. Su padre enfermó gravemente y necesitaba una operación costosa. Dejó a un lado su orgullo y aceptó cualquier trabajo manual, pero apenas ganaba para sobrevivir. Desesperado, solicitó empleo en empresas de tecnología, pero su nombre estaba maldito en el sector. Justo cuando estaba a punto de rendirse, recibió un correo electrónico. Una oferta de entrevista para un puesto de programador junior en una empresa llamada Nueva Estrella. La dirección era la de su antigua empresa, Innovatec. Era el nuevo nombre que el Grupo Herrera le había dado tras la reestructuración. Era una humillación, pero por su padre, no tenía otra opción. El día de la entrevista, quien lo entrevistó fue David, su antiguo jefe de programadores, ahora director técnico. La situación era surrealista. Le hicieron preguntas básicas que él mismo solía hacer. Fue contratado. Su primer día de trabajo fue una tortura. La oficina había sido renovada. Su antiguo despacho de director ahora tenía un nuevo ocupante. Su mesa era un pequeño cubículo en un rincón. Y lo peor de todo, su supervisor directo era un joven programador al que él había despreciado y humillado en el pasado. Ahora tenía que recibir órdenes de él, hacer el trabajo más básico y ver cómo su creación prosperaba en manos de otros. Estaba atrapado. Necesitaba el dinero. Cada día era un suplicio. Escuchaba a sus compañeros hablar de los éxitos de la nueva dirección, de los fantásticos beneficios. Todo lo que debería haber sido suyo. Era el castigo final de Sofía. No matarlo, sino obligarlo a vivir cada día enfrentado a su propio fracaso. Esa tarde, desde su pequeño escritorio, vio a Mateo Vargas recoger a Sofía del trabajo. Reían juntos mientras se alejaban. Él solo pudo mirar, un fantasma en su propio imperio caído. La vida en el viejo apartamento era una tortura para la familia Mendoza. La señora Mendoza se quejaba sin cesar. «Esta comida es un asco. Todo es culpa tuya, inútil. Y de esa bruja de Sofía. Ella nos ha arruinado». «Basta, mamá», explotó Javier por primera vez. «Deja de culparla. La culpa es tuya. Tu vanidad, tu desprecio. Tú me cegaste. Tú arruinaste a esta familia». La discusión fue tan violenta que su padre, que intentaba mediar, sufrió un infarto fulminante. Murió en el hospital. La noticia fue el golpe de gracia. Su madre se desmayó. Javier se quedó helado. Sus propias palabras habían matado a su padre. Lo había perdido todo. Empresa, esposa, casa y ahora a su padre. Su familia estaba destrozada. Se echó a reír, una risa demencial y desoladora. Era el precio a pagar por su traición, un precio demasiado alto, demasiado cruel. Mientras Javier se hundía en la tragedia, Sofía brillaba. En una gala para celebrar los éxitos del Grupo Herrera, ella era el centro de atención. Con un espectacular vestido color vino, era la viva imagen del poder y la elegancia. En su discurso, demostró una inteligencia y una visión que cautivaron a todos. Era una verdadera reina de los negocios. Esa noche, en el balcón, Mateo la felicitó. Sofía dijo, su voz seria y llena de emoción, «En tus planes de futuro, ¿hay un lugar para mí? Sé que has sufrido, y no quiero presionarte, pero quiero que sepas que mis sentimientos por ti son reales. Te he esperado durante 5 años. Estoy dispuesto a esperar el resto de mi vida». Su declaración, sincera y respetuosa, conmovió a Sofía. No respondió con palabras. Solo le dedicó una sonrisa genuina, radiante, libre de las sombras del pasado. Esa fue la mejor respuesta. Su último día en Madrid, Sofía recibió un mensaje de un número desconocido. «Sofía, soy Javier. Sé que no tengo derecho, pero ¿podemos vernos una última vez? Solo 5 minutos. Estoy en el café frente a nuestro antiguo apartamento. Si no vienes, lo entenderé». Fue sola. Javier estaba irreconocible, delgado, demacrado, roto. «Gracias por venir», dijo él, con voz temblorosa. Le pidió perdón, le suplicó una oportunidad, le confesó entre lágrimas que no podía vivir sin ella. «Mi padre ha muerto. Mi madre está destrozada. Lo he perdido todo. Es mi castigo, ¿verdad? Por favor, Sofía, dame una oportunidad para enmendar mis errores. Te quiero, de verdad que te quiero». Ella lo escuchó en silencio. Cuando terminó,
Su voz sonó clara, pero fría como el hielo. Javier, tu tragedia no es un castigo, es el resultado de tus elecciones. Elegiste la vanidad y la traición. Ahora debes aceptar las consecuencias. En cuanto a las oportunidades, tuviste 5 años para valorarme y no lo hiciste. Tus oportunidades se han acabado. Se levantó para irse. Él la agarró del brazo, desesperado. No te vayas. Pégame, insúltame, pero no me abandones. Sofía se soltó suavemente. Lo miró por última vez, no con amor ni con odio, sino con la lástima que se siente por un niño que se niega a crecer. Javier, ya no te odio, sus palabras fueron el golpe de gracia final. Porque ya no mereces que me moleste en odiarte. Para mí, ahora, solo eres un extraño, un recuerdo. Gracias por enseñarme la lección más importante. Que una mujer debe amarse a sí misma primero. Se fue, sin mirar atrás, dejándolo solo en la ruina de su propia creación, condenado a un arrepentimiento eterno. 2 años después, en Madrid, el nombre de Sofía Herrera era una leyenda. Como vicepresidenta del Grupo Herrera, había llevado a la compañía a nuevas cotas de éxito internacional. Era un icono para las mujeres jóvenes, bella, brillante, independiente y poderosa. Esa tarde, Mateo la esperaba en su despacho con 2 billetes de avión. Todo listo. Este fin de semana nos vamos a Santorini. Prometiste tomarte unas vacaciones. La relación entre ellos había florecido de forma natural y sólida. Estaban comprometidos y planeaban una boda romántica junto al mar. Él no la ataba, le daba alas para volar. Ella lo miró, su corazón lleno de paz y gratitud. Había encontrado la verdadera felicidad, construida sobre el respeto, la comprensión y la confianza. Mientras tanto, en una pequeña oficina en Madrid, Javier Mendoza, con canas prematuras, tecleaba código monótono. Seguía siendo un programador de bajo nivel, viviendo una vida gris, cuidando de su madre cada vez más senil, atrapado en el remordimiento. Sus compañeros cotillaban sobre un artículo en una revista de negocios. ¡Guau! La vicepresidenta Sofía Herrera es increíble. Acaba de adquirir una empresa americana. Dicen que se casa con su abogado personal. ¡Qué pareja! Javier escuchó. Sus manos se detuvieron sobre el teclado. Abrió la noticia en su ordenador. La imagen radiante de Sofía en la portada lo golpeó. Estaba más bella, más poderosa, sus ojos llenos de una felicidad que él nunca le dio. Leyó sobre su compromiso. Miró fijamente la pantalla. Su corazón se estrujó. Ella tenía una nueva vida, una nueva felicidad, un mundo en el que él no existía. Él seguía atrapado en el pasado, en sus errores. Cerró la página y siguió tecleando. Ella se había convertido en una estrella brillante en el cielo. Él, solo en una mota de polvo en la oscuridad. A veces, si miraba hacia arriba, podía ver su luz, pero nunca, jamás podría volver a alcanzarla. Sofía finalmente había encontrado su propio cielo, un cielo vasto y azul donde podía volar libre. Y Javier Mendoza se convirtió en solo un nombre borroso en su memoria, una costosa lección sobre la traición y el arrepentimiento que siempre llega demasiado tarde. No hubo perdón. No hubo vuelta atrás. Todo, de verdad, había terminado.